regente de farmacia, sociólogo de la UNAD en atención farmacéutica, de la UNS Argentina y director de la Escuela Latinoamericana de Farmacia, coordinador de servicios farmacéuticos de Unisalud y docente universitario asesor de, de programas de capacitación para multinacionales farmacéuticas, y además es promotor del concepto de farmacia y comunidad, autor de múltiples libros y material especializado en farmacia comunitaria. Quiero recibir entonces con un gran saludo a nuestro gran amigo y mentor, el señor Fabio Alberto González. Mi querido don Fabio, qué gusto nuevamente tenerlo aquí. ¿Cómo ha estado? Sí, qué bien tú has estado preso, a grande. Hemos estado aquí desde las oficinas de la ELAF, de la Escuela Latinoamericana de Farmacia, hemos estado ahí aprendiendo también y escuchando. Y qué bueno, Carlos, ya vas terminando tu octavo congreso. Hace mucha falta ese tipo de congresos porque casi todos se estaban limitando como al staff de arriba, ¿no? Son eventos para los de arriba, para los que los que están en cooperativa, los que tienen mucha influencia, los que pueden viajar a Cartagena y quedarse en un hotel de 5 estrellas, y se les olvida que es que el droguista de barrio es el que está apoyando las comunidades. Entonces eran reuniones, digamos, pasa como con otros gremios, ¿no? Se reúnen los grandes y se les olvida los pequeños, el octavo y todos los que vendrán tienen esa importancia. Acabo de escuchar el experto en en el término de la contratación laboral, qué tema tan interesante porque los vacíos son todos, Ajá. principalmente porque tú decías algo cierto, se le paga al primo y el primo dice, no, eso hágalo por contrato de prestación de servicio, eso nada va a pasar, y después es cuando se dan cuenta de que el tema es bien complejo. Pero vamos, Así es. Carlos. Perfecto. Deme paso, don Fabio, para darle cabida a nuestro segundo invitado. Ustedes lo conocen también, nos acompañó el día de ayer. Él y su equipo de trabajo está a punto de integrar el proceso de la venta de manera psicológica, hipnótica, con herramientas de marketing y ventas. Eh, ha estado acompañando más de 300 empresas y más de 30.000 vendedores de diferentes sectores de la economía. Es coach, neurovendedor, de las personas que más sabe de neuromarketing en Colombia. Y como dice él, soy Gustavo Guerra y estoy de moda en todo lado y en la industria farmacéutica. Mi querido Gustavo, qué gusto tenerte nuevamente aquí. ¿Cómo estás? Ay, hombre, se escuchó bueno eso. Carlos, saludos y a mi gran amigo Fabio, saludos y muy contento de estar aquí, hombre, para hablar de este tema tan importante para todas nuestras droguerías, todas, sin excepción alguna. Gracias por la invitación. No, a ti por aceptar la invitación también y por hacer parte de este nutrido panel. Pero hasta aquí, digamos que estaríamos creando un panel supremamente interesante, una tarde de amigos con un buen café, un buen tinto, pero nos hacía falta también un gran invitado que también admiro mucho, que nos acompañó hace unos cuantos minutos con una conferencia magistral de ventas, y él es fundador de la comunidad de marketing más grande de Latinoamérica, llamada Farmaniacos. Adicional a eso, es especialista en estrategia de crecimiento, marketing y gestión farmacéutica, y ha desarrollado programas como 20 Pharma y Gerente Pharma 360 grados, que han contribuido al fortalecimiento de más de 60.000 farmacias en la región. Tiene una sólida experiencia en educación digital, liderazgo empresarial y transformación organizacional. Así que, pues, les presento a nuestro gran amigo desde Perú, nuestro gran amigo Elvis Chuco. Hola, mi Hola, Elvis, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Carlos, Fabio y Gustavo? Buenas tardes, amigos míos. Qué alegría estar con ustedes en esta reunión. Qué Lo bueno. mismo, Yo, Luis. Yo estoy supremamente contento. Yo quiero que todos los que nos estén viendo tomen un pantallazo a esta imagen, porque nunca yo había visto por lo menos en Colombia, tener este panel tan nutrido. Esas son las ventajas de la virtualidad. Yo ya me estoy visualizando tener este panel de manera presencial en Colombia o en Perú, no sé, pero bueno, ya lo decretamos y lo declaramos y en algún momento se irá a dar. Gracias a todos por aceptar esta propuesta, esta invitación. Esto es nuevo para mí. Yo estoy nervioso porque tengo aquí a personas que admiro, sigo y aprendo de ellos. Entonces, bueno, si me equivoco, ustedes me ayudan ahí, por favor. Bien, entonces lo que nos compete el día de hoy, precisamente, es tener un conversatorio sobre la ley de distancias, realmente si es una protección o un retroceso para el droguista independiente, ¿sí? Entonces, aunque es un tema aparentemente muy técnico, eso tiene implicaciones profundas sobre la libertad económica, sobre la competitividad, sobre el futuro del canal independiente de droguerías en Colombia.
de la llamada ley de distancias. Quiero darles un poquito de contexto a las personas que nos están viendo. Hay una cantidad de incertidumbre durante décadas, pues en Colombia, ahorita pues don Fabio nos complementará un poco más. Colombia contó con una norma que exigía una distancia mínima que estuvo en 350, luego se redujo a 75 metros, con el supuesto propósito de evitar pues que hubiera una saturación del mercado y proteger la viabilidad de los negocios existentes. Sin embargo, en el año 2010, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-504, declaró inexequible dicha norma. El argumento era que vulneraba la libertad económica y pues que el principio de la libre competencia. Desde ese entonces, el mercado farmacéutico en Colombia cambió, quedó como liberado y cualquier persona podía abrir una droguería sin restricciones de cercanía. ¿Cuál fue el resultado? En 2012 no había un censo real, pero existían alrededor de 12.000 droguerías. Hoy estamos superando las 34.000 droguerías en el país, de todo tipo, grandes cadenas e independientes. Pero mira aquí algo importante, solo el 18% pertenecen a grandes cadenas. Tengo un retorno allí. Solo el 18 pertenece a grandes cadenas, más el 80% son independientes, ¿sí? Entonces, hubo un crecimiento bastante del número de droguerías, sin embargo, el 18% son de cadena, el 80% son de droguerías independientes que son lideradas por emprendedores, por familias, por mujeres, por jóvenes empresarios. Este crecimiento, pues, generó unos efectos positivos que son muy contundentes. Por un lado, pues se creó un mayor acceso al medicamento, incluso en zonas donde antes no había cobertura. Dos, la reducción de precios por mayor competencia. Es una ley de oferta y demanda, es una ley de la economía, pues al haber más establecimientos que vendan los mismos productos, pues ahí el que entra a marcar es el tema del precio. Y tercero, se crean oportunidades de emprendimiento y autonomía económica en miles de hogares colombianos. O sea, sí crecimos 3 veces el número de droguerías, pero es que ese crecimiento no se triplicó por el crecimiento de las grandes cadenas, sino que se ha mantenido de 18%, digamos, si son 34.000, mal contadas 6.700 son de cadena y el resto 28.000 son droguerías independientes, ¿sí? Ahora, la nueva sentencia de la Corte que salió de la T-263 dice que no revive la ley de distancias, pero exhorta al Ministerio de Salud a que regule el procedimiento técnico y sanitario para la apertura de nuevas droguerías, de forma que se tenga en cuenta el impacto sobre el entorno. O sea, la Corte no impone una distancia específica, pero sí pide que hayan reglas claras y fundamentadas en criterios técnicos, pues algo que hasta hoy, a mayo de 2025, pues el Ministerio aún no ha reglamentado. Por ahí hay un borrador, pero no hay nada específico. Así que, pues, esto nos tiene en un limbo normativo, con presión de algunos sectores gremiales que muchos conocemos, que piden revivir la ley de distancias, con miles de emprendedores e independientes a la expectativa de cómo será esa reglamentación y pues si va a afectar su capacidad de crecer o sostener su negocio. Les doy un poco más de contexto, es qué riesgos trae revivir la ley de distancias. Es desde mi perspectiva y es mi opinión, la pongo sobre la mesa para que entre todos construyamos un concepto, que esta propuesta no solo no ayuda, sino que afecta directamente al canal independiente, por tres razones. Uno, el mercado ya está saturado, o sea, imponer distancias hoy no ordena, al final lo que hace es bloquear. En un entorno que tiene más de 34.000 droguerías activas, encontrar un nuevo punto pues, que cumpla con los metros exigidos sería prácticamente que imposible en ciudades medianas y grandes, donde voy a generar la rentabilidad. Pues ¿a quién se perjudica? Al droguista pequeño que quiere abrir su segundo, su tercer, su cuarto punto de venta y pues que ahora no va a encontrar un local idóneo para ese fin. Se fortalecen las grandes cadenas claramente, porque pues ya no dependen ellos de abrir nuevos puntos de venta. Al final lo que van a hacer es comprar los que están funcionando muy bien. Y si se aprueba esta norma, el valor de las droguerías exitosas, pues claro, se van a disparar, lo que va a favorecer a las cadenas que tienen realmente músculo financiero para adquirirlas o comprarlas. Y al final esta norma puede acelerar la concentración de mercado en menos manos, ¿sí? Y tercero, afecta la sucesión generacional porque pues estamos viendo que en Colombia esta no es una profesión como nos contaba don Fabio que pasa en Argentina, por ejemplo, que está el abuelo, el papá, el hijo, una trayectoria de farmacéuticos de toda la vida, sino que aquí la mayoría de personas entraron por casualidad, porque no había más en su momento, porque alguien les dio la oportunidad de aprender detrás del mostrador y pues sus hijos crecieron viendo a sus papás de domingo a domingo trabajando, muchos decidieron estudiar otras carreras y cuando ya llega ese momento de relevo generacional, pues no quieren quedarse con la droguería y entonces al final, pues si han sido exitosas, pues lo más seguro es que terminen vendiéndole a quién, pues a la gran cadena que sí tiene el dinero y el esfuerzo, la energía para hacerla crecer más. Entonces, basados en ese concepto,
Quisiera pues darle cabida a don Fabio que nos complemente un poco más ya del contexto histórico que lleva a toda esta normativa, porque pues yo quedé aquí como con la parte global, pero usted que más que nadie, que ha vivido en carne propia todo este cambio, cuéntenos un poquito cómo era antes y ahora. Bueno, mira Carlos y Gustavo y Elvis y los que nos escuchan. Eso viene de 1971. ¿Qué ocurría para 1971? Esto es un modelo traído de España, en el cual todavía vigente en algunos países de Europa, en el cual se coloca a distancia las farmacias para que haya una distribución de los servicios de salud. Incluso en España dicen que es por cada 2.800 personas que tiene que haber una farmacia, pero también establece unas condiciones de autonomía. Pero mira el año, Carlos, 1971. Apenas existían 4 ciudades que formaban químicos farmacéuticos y regentes de farmacia. Una profesión que para el 71 la regencia de farmacia apenas tenía 3 años, 4 años. Eran Cali, era Medellín, Bogotá, Cartagena y Barranquilla. En un país tan grande, hace 50 años, venir a estudiar farmacia era primero muy raro y segundo en qué se iba a trabajar. Entonces, la distancia aplicaba en España porque en España es un farmacéutico propietario de una farmacia, con algunas excepciones. En Colombia no habían farmacéuticos. Entonces, la misma ley del 71 coloca una condición. Van a permitir que las personas que demuestren experiencia puedan tener un permiso que era el director de droguería. Pero aquí sucedió un fenómeno muy extraño. Imagínense que los primeros directores de droguería debían ir y presentar unos exámenes al Ministerio de Salud y a partir de unos conocimientos les daban el permiso. Sucedió lo que iba a suceder, no pasaban las pruebas técnicas porque no tenían formación. Y entonces en el 74 es donde sale una ley que elimina el examen y todo tipo de formación. Y para terminar de entorpecer el problema, en el 90 dicen que el requisito mínimo, que ya no es director de droguería, sino es vendedor de drogas, término que a mí no me gusta porque suena jíbaro, el expendedor de drogas, el requisito era quinto de primaria. Entonces, eso trajo una cantidad de problemas entre el 71 y después. Y era, sacaron excepciones como, por ejemplo, las cooperativas no necesitaban distancia. Tampoco se necesitaban si eran fondos de empleados. Y entonces lo único que hicieron los grandes empresarios fue fácil. Hagamos cooperativas, hagamos fondos de empleados, las mismas cajas de compensación y al final eso se convirtió más en una solución que un problema. Ahora bien, mira el contexto de ese momento con el de ahora. En España también y en otros países están las boticas. Las boticas es donde no hay un personal farmacéutico titulado, pero que pueden vender algunos medicamentos. En Colombia eso no se puede aplicar porque son más las droguerías que realmente son boticas que esas. Entonces, mira el contexto. Hace en el 71 era una manera de organizar copiado del modelo europeo, pero que con los años lo único que hizo fue entorpecer el crecimiento. Y luego, sin que el droguista se diera cuenta, mira cómo era tal el desconocimiento incluso del gremio. Lo que tumba la distancia es la ley de antitrámites, ¿no? Que coloca por allá, se elimina el parágrafo tercero de la ley octava y ni siquiera el droguista sabía que era en esa ley donde estaba la distancia. Por eso se les cae todo y cuando reaccionan, pues viene lo de la corte, las demandas y todo lo que ha sucedido. Pero es una norma muy vieja. Cuando se tumba ya llevaba 40 años. El país cambió totalmente. Tal cual. Bueno, mi querido Gustavo, quiero preguntarte, en un mundo donde cada vez más personas compran medicamentos por internet, por ejemplo, reciben atención farmacéutica a domicilio o comparan precios en canales digitales, ¿cómo se podría poner una ley de distancias en ese contexto? O sea, que la verdadera distancia que nos limita está en la forma como estamos pensando el negocio, más que los metros físicos. ¿Cómo lo ves tú? Buena pregunta. Estos días estaba revisando cuáles son los comercios electrónicos más grandes del mundo y cómo ha sido el crecimiento.
y en ellos se encontraba Mercado Libre, se encontraba Amazon, se encontraba Temu y se encontraba Alibaba. Entonces esto viene a lo mismo. A ver, esto no se trata de una ley de distancia física, porque indudablemente si yo tengo una visión para hacer crecer mi negocio, pues si a mí me colocan esa ley, ¿yo qué digo? Venga, yo me voy a ir con el nuevo consumidor o con aquellos que definitivamente están haciendo las compras por medio de un dispositivo. ¿Y quién me puede blindar? ¿Me pueden blindar los algoritmos, las IP, las casas? No. Entonces yo pienso que no podemos pensar de esa forma. Es una gran oportunidad para las droguerías hoy en día que esa limitación llegase, porque los va a invitar a pensar diferente. Siempre lo he dicho, cuando llega una ley, eso lo que hace es ponerme a pensar y a diseñar estrategias diferentes de cómo poder vender. Entonces, el delivery o el llamado a domicilio va a seguir creciendo, porque hoy en día son más los jóvenes que compran por medio de un dispositivo y que van a conectarse directamente por la farmacia X de su elección para pedir el medicamento. Uno. Segundo, la ley de distancia puede ser muy favorable, digámoslo así, para ese paciente geriátrico, edad plateada, pues que obviamente no está vinculado con un dispositivo. Entonces sí va a estar yendo a su farmacia de siempre, la va a encontrar en la misma parte. Alguien decía en el grupo que eso es para blindar a las más grandes, a las más buenas, a las que tienen un local privilegiado. Lo mismo pasaría con un independiente. Si hay una independiente que está en un barrio bien ubicado, que vende, que conozco mucha, pues también la están blindando. O sea que esto de una u otra forma nos afecta a todos. Entonces, en los centros comerciales, claro, también vamos a tener en cuenta también lo que es la urgencia de la compra. Pues si yo estoy en un centro comercial y en ese centro comercial solamente hay 2 farmacias o droguerías y necesito comprar un medicamento urgente, un analgésico, pues la que le tocó, le tocó. Pero el comercio electrónico, el delivery, la venta a domicilio, el call center, llamadas de salida, no de entrada, son grandes oportunidades que independientemente que quede firmada la ley de distancias o no quede la ley de distancias, tenemos que explorar por esas brechas generacionales que están en este momento comprando y que están haciendo parte de esos recursos. Esa es mi opinión, mezclando un poco el delivery, tema digital, call center, domicilios, llamadas de salida y ley de distancia. Perfecto, muy buen inicio para arrancar este conversatorio. Mi querido Elvis, tú que pues tienes una comunidad gigantesca, no solamente en Perú, sino en toda Latinoamérica, escucha que tenías también estudiantes de Europa, mencionabas unos de África también en alguna ocasión te escuché. Seguramente has tenido que entender y conocer todos los modelos de farmacias, Sí. droguerías, boticas que hay en cada país para poder adaptar pues tu mensaje a ellos. Cuéntanos un poco de lo que tú ves en otros países. ¿Solamente pasa en Colombia o cuál es la No, realidad? Cuéntanos un poco más de eso. no solamente pasa en Colombia, pero casi solamente pasa en Colombia. A ver, lo que pasa es que, tal como dijo Fabio, esto se ha revivido un muerto que está en zombie, ¿no? O sea, es una norma que tiene más de 50 años y que se implementó en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, República Dominicana, y en todos, pues, tipo 50 años, ¿no? O sea, eso es muy, muy antiguo en todos estos países, pero lo que ha venido pasando es que o se ha derogado, o en el caso de Chile no se ha derogado, pero ya simplemente nadie le hace caso. Entonces, en países como los países de Europa, se establece que una distancia de más o menos 300 metros, que a la vez va alineado con esto de tener casi 3.000 personas por cada, o sea, una población como de 3.000 para que haya un establecimiento farmacéutico. Lo mismo que ocurre en Bolivia, pero ¿qué es lo que pasa en países como España o como Francia, donde este modelo de hecho sí funciona? En América Latina no funciona, ¿ya? Pero en Europa sí funciona. Y es que se pide que el que ingrese, el que tenga la farmacia, tenga por un lado el costo de la licencia es carísimo, estamos hablando que está por encima de los 20.000 euros, con $22.000 más o menos, pero que además se pide que tenga una solvencia económica, un capital superior a los 300.000 euros, y en unos casos puede llegar a ser hasta 1.000.000 de euros para poder abrir tu farmacia independiente. Entonces,
Imposible, pues, en América Latina, que puedas brindar un servicio de muy buena calidad si es que, y tener toda esa población prácticamente cautiva para ti si es que no vas a poder resolverlo. Eso por un lado. Por otro lado, como te digo, en Chile simplemente se ignora, ya cada uno abre la farmacia donde quiere, pero en Bolivia lo que pasa es algo que tú mencionaste. Se van venciendo algunas licencias y tienen los mismos farmacéuticos, los mismos propietarios de farmacias que adquieren esa licencia que se sabe que es de otro que está por vencerse, una farmacia que se está cerrando, pero se pelean por tener la licencia, no para abrir la farmacia, sino precisamente para no abrirla. Para ella, o sea, es como que bloqueo el acceso a mis competidores. Eso es lo que, en la realidad, eso es lo que pasa. O sea, existe, cada vez existe menos. Funciona, la evidencia ha demostrado que en ningún lugar ha funcionado, salvo Europa, donde la realidad es muy distinta, el contexto social es distinto y el perfil del emprendedor también es distinto. Ahora, yo he revisado las motivaciones de la norma en Colombia y dice que, básicamente, el resumen es, existe una gran agrupación de establecimientos farmacéuticos en zonas comerciales, dejando descuidadas muchas zonas en la población colombiana que no tiene acceso a medicamentos precisamente por esta gran concentración de establecimientos en unas pocas zonas. Pues esta norma no arregla eso, por varios motivos. Primero, es para las nuevas farmacias, para las nuevas droguerías, o sea, los que ya están, ya se quedan ahí. Segundo, ¿quién va a querer abrir una farmacia donde no le va a generar por lo menos la recuperación del capital? Es decir, vas a invertir, no sé, 100 millones disculpen, 20.000, 30.000 dólares, en dólares para no volar con la moneda, ¿ok? 20.000, 30.000 dólares, que no los vas a poder después recuperar porque el único sitio donde puedes abrir es un sitio donde no va a haber gente. Es más, inclusive cuando se hace esto, estas pequeñas farmacias, que son las únicas que podrían abrir, no van a tener el surtido completo. Porque no vas a tener el surtido completo precisamente porque no tienes población suficiente que haga que valga la pena tener el surtido completo. ¿Y esto qué hace? Que la gente igual se movilice. Las personas igual recorren largas distancias. Esto pasa en Bolivia, donde todavía están las normas. Esto pasa en Uruguay. La gente se mueve largas distancias precisamente para llegar donde sí está. Y donde tú tienes 20 establecimientos farmacéuticos juntos, que de hecho no afecta a nadie más que al mismo emprendedor farmacéutico que toma la decisión de abrir o no abrir, pero a la población no se afecta si tiene 20 farmacias al costado. En todo caso, es el mismo emprendedor farmacéutico, pero el emprendedor farmacéutico decide si abre o no abre. Lo que pasa en esas zonas es que se clusteriza, y al clusterizarse este sector, vas a tener algunas farmacias de especialidad, vas a tener establecimientos que tienen un surtido muchísimo más grande y entonces generas un polo de atracción de las personas. Existen otros modelos y no hay incentivos adecuados. No vas a lograr que una farmacia independiente, por más que le pongas esta norma, abra donde no va a poder recuperar su capital. O sea, básicamente el tema es eso. Ni siquiera estoy hablando de generar ganancias. Sabes que el único sitio que puedes es ahí, en una zona alejada donde hay 20 familias. Ok, no, ¿y cómo recupero el capital? Básicamente por ahí va mi comentario, querido Carlos. No, totalmente de acuerdo. O sea, que es quien va a abrir una empresa, sea la que sea, en un sitio donde sabe que va a dar pérdida. O sea, no tiene ningún sentido. Por más que haya una oportunidad allí, estoy totalmente de acuerdo y creo que le está dando una solución directa a la problemática. Don Fabio, desde su conocimiento técnico y normativo, ¿cómo interpreta el mandato de la sentencia de la Corte, la última que salió? ¿Cree que el Ministerio de Salud debe retomar una figura como la ley de distancias o hay otras formas más eficientes y modernas de organizar el sector sin limitar la competencia? Hay que considerar una cosa importante, Carlos. En Europa y en muchos países, las farmacias son parte de la seguridad social. Tú vas al médico, al sistema de salud y reclamas medicamentos de la seguridad social en varios establecimientos que luego le cobran al Estado. Eso en Colombia no ocurre. La droguería no es parte de la seguridad social.
Debería ser. Ahí viene un gran tema para el Ministerio de Salud. Debería ser, porque en estos momentos, por ejemplo, eso que nosotros llamamos dispensarios, pero que son droguerías, son muy pocos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como son pocos, ocurre lo que está pasando de que hay desabastecimiento, pero hay en la droguería comercial de la esquina, no hay atención, no hay seguimiento, hay demoras, falta oportunidad, falta suministro, falta de todo. Si el modelo fuera, vamos a incluir la droguería de barrio dentro de la seguridad social, ahí tendríamos ya una gran solución a un problema de la ubicación de las farmacias. Pero igual a mí como usuario del sistema de salud y como ciudadano, no me sirve que me den una fórmula médica si el dispensario me queda igual a 2 horas en el caso de Bogotá o en casos peores, porque cuando yo fui un paciente especializado, imagínate, una ciudad de 10 millones de habitantes y solamente 2 lugares en Bogotá nos entregaban medicamentos. ¿Te imaginas las colas y los problemas? Sin la tecnología siquiera. Entonces, ahí el ministerio tendría que replantear es qué impacto social tiene realmente la droguería. La otra, no está caracterizado el sector. O sea, en Colombia, el decir distancias no tienen estudios técnicos que demuestren el porqué de la distancia. No puedo decir, es que en Bogotá hay barrios de 2.800 personas que sí necesitan una farmacia. Entonces, como no está caracterizado ni hay unos estudios técnicos, pues quedaría muy complejo. Y el tercero, que es más complicado, el recurso humano. Hace un momento Gustavo decía, no es necesariamente la gran cadena la que pelea a la distancia, porque hay barrios donde incluso aquí en Bogotá, en Santa Rita hay un sector que me parece muy llamativo, tiene como 16 farmacias alrededor sobre las 50 con 1 de Mayo. Y existe la gran supercadena y existe la farmacia de 20 metros cuadrados. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, colocar distancias no es precisamente mejorar el servicio. El ministerio sí debería preguntarse. Tenemos los estudios técnicos de cubrimiento, sí se está supliendo las necesidades de la población. Y la otra, ¿cuál es la condición de colocar una farmacia? Porque si es solamente por distancia, ahí tendríamos un problema. Recuerda que en Colombia no tenemos un farmacéutico como en otros países, sino que tenemos 3 estadios de dirección técnica. El químico farmacéutico, el regente de farmacia y el expendedor de medicamentos. Entonces yo como regente de farmacia podría alegar que tengo el recurso humano idóneo por encima de la droguería que solamente tiene un expendedor de drogas. Eso traería demasiados problemas. Yo creo que el ministerio lo que le falta es primero, lo dijo Elvis, tomar un zombie que tenemos por ahí hace 50 años dando vueltas, que ya no debería existir, pero también pensar la farmacia si está cumpliendo la función social o es solamente, estamos hablando de distancias para proteger el mercado. Excelente. Bueno, mi querido Gustavo, si un droguista tiene al frente una cadena con grandes descuentos, ¿será que debería pedir una ley de protección o trabajar para ser diferente? Realmente, ¿cómo construir una droguería que gane sin depender de barreras regulatorias? Vea, ahí esta droguería puede hacer muchas cosas. Lo primero es elevar su nivel de competitividad frente a los actuales clientes, pacientes, prospectos o pagadores que tiene, para lograr obviamente ganar esos pacientes, clientes, prospectos que no dependen exclusivamente de precios. Recordemos que aproximadamente el 32 al 35% de la persona que entra en una farmacia, tienda, retail, viene por precio. El otro viene por una experiencia. Entonces, yo no me voy a poner a pelear con la farmacia de cadena del frente a ver quién baja más los precios, porque alguno de los dos se va a quebrar. Y muy posiblemente el que me quiebro soy yo, porque la farmacia de cadena tiene un apalancamiento financiero de otros puntos de venta y de un papá que tiene una billetera alta. Entonces, yo más fácil comenzaría a mirar cómo puedo competir. Esa es una. O la segunda, Elvis ahorita comentaba una cosa muy interesante y Fabio la acabo de complementar, es que hoy en día hay herramientas donde, mire, Close Up
nos puede entregar tranquilamente cómo es la prescripción de los diferentes médicos en el territorio colombiano, peruano, boliviano y cómo este se está segmentando en los diferentes barrios y cómo los médicos formulan genérico, marca, OTC, OTX. Entonces, eso a mí me da un punto de partida de saber en qué sector puedo colocar una farmacia yo. Y también los diferentes mayoristas, cajas, cadenas cooperativas, tienen una información que se llama el reporte de ventas post. Es el reporte de ventas que también lo puedo sectorizar. Hace mucho tiempo lo llamaban los BRICS. Eso lo inventó Postal hace mucho tiempo. Y era que yo podía determinar en la ciudad de Bogotá cuáles son esas cuadras que son más potenciales en la venta de productos, en la venta de genérico, de marca. Entonces, a ver, yo creo que uno hoy en día, y ayer, antier hablaban mucho de inteligencia artificial, hay que utilizar la tecnología para eso, para uno saber dónde invierte su plata. Elvis lo dijo, si tengo $30,000 o 150 millones de pesos, hombre, yo no soy tan pendejo de ponerme a abrir una farmacia en cualquier lado. Yo hago un análisis detallado, donde hay buena prescripción, donde hay una buena venta, donde hay buenas clínicas, hospitales, donde hay un centro comercial, donde hay afluencia, pero no me pongo a gastar la plata pues en un lado o en el otro. O sea que hay dos posibilidades que puede hacer esta farmacia: exceder el servicio de la experiencia, cerrar y abrirlo en otro lado, y lo otro es convertirse en una farmacia híbrida. Y cuando hablo de un sistema híbrido es que sigo atendiendo ese tráfico de a pie, el que va llegando, el que me conoce, pero empiezo a trabajar en lo que inicialmente vos, Carlos, me hiciste la pregunta, en conquistar ese mercado completamente virtual, ese mercado delivery, call center, aplicaciones, publicidad paga para engancharlos, y trato de maximizar mi oferta de despacho, es decir, el medicamento en una zona perimetral de la ciudad que sea bastante amplia, pero vuelvo a lo mismo, es que la distancia está aquí, en esta mente donde nosotros decimos y nos sentamos, venga, llegó esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Incluso sin llegar, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, es que definitivamente el mundo cambió. Desde la pandemia nos adelantaron 10 años en el tiempo y ahorita pues con inteligencia artificial cada vez estamos más, o sea, ya eso de, como nos decía el director de Oracle de inteligencia artificial, ya eso que veíamos antes de Terminator, que a Sarah Connors, eso ya lo, digamos que es una posibilidad de lo que estamos viviendo ahorita, lo que veíamos en Matrix también, pero llevado a esta realidad realmente una ley de distancias no es que sea la solución. Muchos droguistas desde el 2012 o 2010 estaban esperando que se levantara nuevamente la ley de distancias y se quedaron esperando muchos años, pero hoy ya es una ley obsoleta porque definitivamente, como lo dices tú, Gustavo, ya las distancias están es acá, estamos interconectados. Lo que falta más bien, lo que deberíamos proponer es, definitivamente debemos generar un sistema interconectado desde la experiencia del paciente con el médico que tiene una historia clínica digital, que eso ni siquiera lo tenemos aquí en Colombia, lo han tumbado de una otra forma, en donde también conecto a la red de droguerías que ya es muy amplia afortunadamente y tenemos acceso al medicamento gracias a esa posibilidad que se dio durante estos 12 años y pues a través de la tecnología pues saber que el paciente Carlos Mendoza que está hoy en Bogotá, que luego viajó a Cartagena y requiere algún tipo de medicamento, Dios no lo quiera, ¿no? Pues entonces saben cuál es el tratamiento adecuado porque está todo interconectado. Eso es lo que deberíamos estar proponiendo. Y mire, finalmente, Carlos, que usted mencionó un tema para que no me quede en el limbo, es el tema de la pandemia. Esto va a sonar muy grotesco lo que voy a decir. Llega la pandemia, pero ¿qué hace la pandemia? Limpia, limpia. Hay muchos desafortunadamente que murieron, pero ¿qué se hizo? Se bajó una superpoblación, por llamarla así. Insisto, soy grotesco en mi comentario y pido excusas. Pero una ley de estas también dice, venga, el que está aquí con la capacidad de subsistir, va a subsistir, el que no, chao. No me sirve para la activación de la economía. Entonces, a mí esto, a mí las leyes, los decretos, a mí no me asustan, porque yo siempre he pensado que cada ley, cada decreto, cada punto que me exige algo, es algo que me está invitando y exigiendo a ser mejor. Y Fabio lo sabe, Elvis, que ha tenido también visitas aquí a Colombia, sabe que tenemos un sistema de servicio muy deficiente en Colombia
con la farmacia y la droguería y la tienda naturista. Y que incluso lo hemos hablado muchas veces, la última vez por allá en Moros y Cristianos en el centro con Fabio, y hay cadenas, cajas, cooperativas grandísimas en Colombia con pésimo servicio, pero hay una chiquitica en el barrio con un excelente servicio, pero no cacarea, no hace bulla, no monta su segunda sucursal que insiste mucho Elvis, ¿cómo monto mi cadena? Entonces ahí es también ese síndrome de impostor que muchas veces nos gana. Oiga, soy bueno, pero no me la estoy creyendo. Y el sistema necesita mejorarse. Y el sistema lo mejoramos todos, cajas, cadenas, cooperativas, mayoristas, minoristas, la independiente y la parte de la farmacia institucional. Así es, así es. Precisamente, Elvis, tú que pues, has acompañado a muchos empresarios del sector farmacéutico en su expansión, ¿qué impacto tendría una ley de distancias en los planes de quienes están pensando de pasar de su primer eslabón de esa cadena que está construyendo, esa primer droguería, que es su primer eslabón de una gran cadena, a pasar de 3, 4, 10 puntos de venta? O sea, ¿estás viendo miedo o frustración de esos emprendedores ante una posible restricción? ¿Será que sí? ¿Será que no? Sobre la base de la experiencia, sobre la base de lo que ha ocurrido en otros países, te puedo decir que esta ley o esta norma va a ingresar, va a causar un gran perjuicio, van a pasar unos años, nadie le va a hacer caso y se va a derogar. Que nos va a pasar 10 años de sufrimiento, nos va a dar 10 años de sufrimiento, pero en ningún país esta norma ha sobrevivido, en ninguno. Y hay países donde sí estuvo a tiempo, no ahora, que está completamente desfasada. Entonces creo que ahora más bien va a ser un proceso bastante más rápido. ¿Por qué? O sea, el emprendedor, por último, toma su decisión de invierto, no me conviene invertir, pues ya no abriré una droguería, pues venderé zapatos. Pero el propósito de la ley es hacer que la población que no tiene droguerías, que no tiene acceso a los medicamentos, tenga acceso a esos medicamentos. Ya, eso no arregla la norma. Eso que dice que la norma va a arreglar, eso no lo arregla. Entonces, están asustados los emprendedores. Honestamente, el emprendedor tiene opciones. No me funciona con establecimiento farmacéutico, pues abriré otra cosa. Finalmente es mi capital y tengo opciones. Pero el que sí, el que no va a recibir beneficio va a ser al que queremos ayudar. Ese no se va a beneficiar, porque ese se beneficia si es que más bien vamos por el lado contrario. Si en vez de poner una norma prohibitiva, empezamos a generar estímulos para que haya incentivos, como mencionaba Fabio, ¿no? O sea, hay maneras de poder hacer que una farmacia sea rentable en estos espacios. Pero si no lo vemos desde ese punto de vista, lamentablemente o afortunadamente, esto va a ser muy pasajero, Carlos. Totalmente de acuerdo, Fabio. Elvis, don Fabio, precisamente quería preguntarle algo aquí. Yo les dije que estaba nervioso un poquito, entonces me van corrigiendo ahí, por favor. Don Fabio, vea, vamos a poner aquí las cartas sobre la mesa. Porque usted y yo sabemos quiénes son los que están promoviendo o desempolvaron esa ley y la han venido impulsando para que pues, volviera otra vez. ¿Será que realmente es una iniciativa para proteger al droguista independiente, porque realmente es eso? ¿O será que realmente es para proteger a unos pocos? ¿Será que es la forma en que de pronto puedo mostrar que estoy haciendo algo? Porque es, como usted lo decía, es una entidad decadente zombie que lleva mucho tiempo, que realmente no está favoreciendo al gremio. ¿Qué hay detrás ahí? ¿Por qué revivir eso cuando ya no es necesario? Hace 2 meses, el año pasado, estuve reunido por una invitación de Azopol. Y uno de los temas que tocó fue eso. No sé por qué me invitó, porque pues, como sabes, no soy de la línea de ellos, digamos, de sus amores. Lo fui personalmente de Maximio, pero porque éramos amigos personales. Pero las diferencias eran abismales de pensamiento. Eso nunca rompió la amistad. Pero luego, digamos que me distancié mucho. Y te voy a decir lo mismo que les respondí. Primero, hay que cambiar esa idea del droguista,
porque es que estamos hablando de farmacia. En serio que nos queda muy difícil y creo que para Elvis es un problema, o Gustavo cuando sale del país a dictar conferencias y como es colombiano habla de droguería y entonces piensa que tenemos aquí una vaina muy rara, que incluso uno ingresa a Bogotá y ve un aviso inmenso que dice cooperativa de droguistas, cualquier mexicano dirá, no, este es el país propio porque hasta cooperativa tiene. Les digo, eso es colombiano. Hay que hablar de farmacia porque es una profesión. O sea, y cuando hablamos de farmacia, les decía yo, usted como gremio se puede acercar a los colegios, al colegio de químico farmacéutico, al colegio de regentes de farmacia, o sea, usted puede acercarse a la profesión, porque aquí lo difícil, Carlos, está, es que ellos se acercan a esa FENALCO. Imagínate el nivel en que estamos. En vez de ir a buscar el apoyo en el Ministerio de Salud, casi que desde FENALCO votan un documento para decirle a la Corte, dígale al Ministerio que haga. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Ahora bien, con esa terminología de hace 50 años, pues esa es la intención. La intención es proteger a algunos que no se han dado cuenta que el mercado cambió. No se han dado cuenta que, y esto lo sabe muy bien Gustavo, uno ya no habla, ellos se escudan en que mi cliente, es que yo llevo aquí 30 años en esta esquina y son mis clientes. Pero muchos de esos clientes se los llevó a la pandemia, otros tantos envejecieron y los hijos de esos clientes se fueron para otros barrios. Entonces ya no existe tal afinidad con la farmacia porque no se ha logrado construir eso. El interés es claro, el interés es proteger, pero le sumo algo a lo que dice Elvis. En Colombia, una de las cadenas que más rápido crece es Cruz Verde. Creo que va por encima de las 850. Y lo sé porque yo soy formador de personal de Cruz Verde. Cruz Verde en Colombia es FENSA, es Coca-Cola y es Oxxo. Cuando Cruz Verde no les funciona, pues van a meterle a la venta de refrescos o van a seguir colocando los Oxxos en cualquier esquina que no tienen distancia. Entonces el tema, creo yo, es una política errada de una junta directiva, y lo digo abiertamente porque muchos de los que están en tus seguidores lo han escuchado, es una junta directiva que también necesita un cambio generacional. Un cambio generacional que lleve a pensar que esto es un mundo globalizado. Y si no me funciona aquí, me voy para otro lado. O me invento una norma. Elvis decía una cosa que me parece muy curiosa y aquí ocurre en Colombia. Gustavo, ¿te acuerdas cuando las grandes cadenas compraban la droguería de la esquina chiquita que no servía para nada, solamente para que la distancia no le diera con el otro? Entonces ellos compraban los 150 metros, compraban esa pequeñita que estaba en pérdida, pero no la compraban para servirle a alguien, la compraban para que nadie se les metiera entre 100. Eso es lo que va a pasar. Y lo que eso va a motivar es una variación de mercado. Además, recuerda que en Colombia yo me puedo llamar farmacia homeopática y vender productos fitoterapéuticos, o sea, evito la norma. Puedo ser tienda naturista vendiendo solamente productos de venta libre y fitoterapéuticos de venta bajo fórmula y evito la norma. Puedo volverme incluso hasta pañalera y detrás de las pañaleras venden de todo. O si en última no me funciona, pongo una venta de jugos en la esquina y también vendo medicamentos porque en Colombia no hay un control efectivo. Oiga, yo soy muy inocente, no lo había visto hasta ese punto de que compraba la droguería de al lado para que no me digas, no, me falta calle todavía. Pero precisamente, pues Gustavo, tú que estás muy dateado, pues con Equivia y todas esas entidades, pues ahorita que estuvo el evento de FENALCO, otros eventos donde nos estuvieron contando acerca de las oportunidades también que se abren con esta crisis de la salud, sobre todo para las droguerías independientes, porque en Colombia sabemos que casi que, a diferencia de otros países, el 70% del acceso al medicamento es a través del sistema de gobierno, a través del POS, y el otro 30% se hace a través del retail, del tema de las droguerías independientes o droguerías de cadena. Ahorita, precisamente con la crisis del sistema que estamos viendo, que hay desfinanciamiento, hay una oportunidad que se abre muy grande para las droguerías independientes. Por ejemplo, que pues muchos pacientes están migrando del canal
tradicional al canal comercial, sobre todo en ciertas categorías. Cuéntanos un poquito acerca de eso, tú que estás bien dateado, cuáles son las oportunidades comerciales que van a tener ahorita las droguerías independientes con todo esto de la aparentemente crisis del sector salud. Bueno, vamos por partes. Para nadie es un secreto que indudablemente el mercado institucional en Colombia tiene grandes problemas, entre ellos políticos, entre ellos de financiamiento, entre ellos de transferencias de dinero, entre ellos de intereses que muchas veces desconocemos. Dado esto, hay una persona que se afecta y es el usuario, es el paciente que está acudiendo a una EPS. Llámese en un régimen subsidiado o en un régimen contributivo. Llámese un paciente agudo, llámese un paciente crónico, que de acuerdo a su estatus socioeconómico o a su cobertura, el gobierno le entrega su medicamento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Muchos de estos actores del canal institucional, pues obviamente se han declarado insubsistentes para seguir manejando la operación. Por lo tanto, entonces empieza el colapso de ¿qué? De que como yo no le puedo, como a mí no me dan la transferencia, entonces yo tampoco le puedo comprar al laboratorio. Entonces el laboratorio farmacéutico, por ende, no me va a despachar porque tiene lógica y un aumento de cartera. Entonces yo que soy un paciente de 50 años, posiblemente soy hipertenso, voy a reclamar mi losartán, pago un copago de $1 para poner a Elvis en sintonía, 6,000 pesos, reclamo mi caja. Pero entonces, a ver, pagaba 6,000 de copago en X dispensario, pero ya no lo hay, no hay el producto, hay problemas. ¿Yo qué hago? Voy para la farmacia. Porque en la farmacia yo puedo encontrar una caja de losartán en 6,000 pesos, de 50 miligramos. Entonces, todo este colapso, indudablemente, va a beneficiar cajas, cadenas, cooperativas, independientes, a todos por igual. Pero pilas, que volvemos a lo mismo, y vos lo has dicho mucho, Carlos. Ahí es cuando yo tengo que pasar de ser un dispensador alcanzafrascos a un vendedor, pero un vendedor profesional, para un vendedor, y lo hablamos con Fabio muchas veces, que así como el médico tenga ese juramento hipocrático, salvar vidas, con la responsabilidad, con el seguimiento farmacoterapéutico de lo que estoy vendiendo, porque recordemos, a mí me encanta la plata y me encanta vender, pero siempre bajo el respeto y la responsabilidad de una vida. Entonces, si ese paciente llega a preguntar por ese losartán de 50 miligramos, ¡cuash! Ahí vienen cosas hermosas y divinas. Primero, base de datos. Es un paciente crónico, lo puedo seguir acompañando por el resto de su vida. Quash, ese paciente necesita una venta cruzada. Complementario de captopril, hombre, un producto para aumentar las defensas del organismo. Puede ser natural, puede ser un producto OTC. Quack, hombre, este señor necesita pañales, necesita papel higiénico. Productos que no están, digámoslo así, en contravía de yo poder hacer una asesoría, una orientación. ¿Qué hice automáticamente? Escuchaba parte de la charla a Elvis esta mañana, aumenté el ticket promedio. ¿Qué acabé de hacer? Me metí en un círculo familiar de un paciente, porque ese paciente tiene una esposa que se vuelve mi cliente, porque ese paciente tiene un papá que se llama el pagador, se volvió también un comprador mío, y porque ese paciente posiblemente tiene 2, 3 niños en la casa a los cuales yo puedo empezar a ofrecerles productos OTC, suplementos dietarios, multivitamínicos. Pero esto se trata de tener una convicción y una visión. Lo dicen expertos como Close Up, saludos a Hernán, el gerente general para Colombia. Lo dice Icubia, no me acuerdo el nombre de la gerente general. El mercado retail en Colombia va a crecer, pero ojo, van a crecer aquellos que no tengan una distancia mental chiquita y la distancia de no pensar más allá. Por eso la importancia de hacer un plan de ventas, hacer un plan de mercadeo, hacer un plan de comunicación. Ayer lo dije, el primer botón de la diferenciación es tener empleados que piensen diferentes. Pero si yo veo que se me aumenta el tráfico, ojo, en la farmacia, pero no hago nada, voy a seguir igual, voy a seguir igual, voy a seguir vendiendo un producto que no es rentable, voy a seguir igual, voy siguiendo, y vos comentaste el ejemplo también, Carlos, ¿tiene acetaminofén? Sí, 5,000 pesos, ya, no pasa nada. Entonces no hago procesos de conexión, y si no hay procesos de conexión, no hay proceso de transacción, pero es una gran oportunidad para todos, todos por igual.
Exacto, dicen que lo hemos venido diciendo, detrás de las grandes crisis se han hecho las grandes fortunas y podemos ver el vaso o medio lleno o medio vacío. Hay que estar preparado para actuar. Precisamente Elvis, pues ya Gustavo lo ha dicho, eh, dado que el canal institucional está cediendo terreno, pues las droguerías están viendo crecer sus ventas en varias categorías, diabetes, por ejemplo, de dolor, antigripales, hipertensión. Dentro de tu experiencia y todo el concepto que tú manejas a nivel comercial, ¿qué recomendaciones prácticas das a todos los que nos están viendo para aprovechar esta ola sin perder rentabilidad ni control de inventarios? Discúlpeme, ¿la pregunta era para mí? Sí, 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 Elvis. Sí, ya, ok. Elvis, ¿qué pasa? Pues, hombre, ¿está tomando mate o qué? No. Es que estaba pensando precisamente en lo que decía Gustavo y justo preguntaba Carlos, solo que por algún momento me desligué, y es que no necesitamos, las farmacias no necesitan este tipo de normas para empezar a optimizarse, porque las farmacias todos los días están perdiendo dinero por ineficiencias, las droguerías están perdiendo dinero por ineficiencias todos los días. Ahora, si esta norma nos va a meter el susto para decir, ahora sí, pongámonos las pilas, pues entonces, que así sea. Pero lo cierto es que para comenzar la norma es completamente innecesaria. Lo cierto es que las farmacias independientes tienen una agenda muchísimo más grande que la norma misma, que es la competitividad, la que tienen, o sea, el hecho de competir con grandes cadenas, y tiene su gran debilidad, que es su gestión, ¿no? La propia gestión que tienen las farmacias independientes. El emprendedor independiente suele quejarse mucho de que es pequeño y no puede comprar el volumen que compra una gran cadena, y le atribuye todos los males a eso. Le atribuye, por un lado, los males a no tengo dinero para comprar el volumen y negociar buenos precios, y por otro lado, a que la situación económica hace que la gente no entre a comprar a la farmacia. O sea, nunca ve para adentro, nunca ve dónde en verdad está el problema, y el problema está adentro. En general, en América Latina, queridos amigos, el emprendedor, la persona de la calle, el paciente, el cliente, prefiere comprarle a la farmacia de barrio que a la gran cadena farmacéutica. Todavía tenemos ese corazoncito de quiero comprarle a mi farmacia de barrio. Sin embargo, no le compran a la farmacia de barrio. A pesar de que quieren comprar a la farmacia de barrio, no le compran a la farmacia de barrio por dos motivos. Primero, por la mala asesoría que hay, pero segundo, porque no tienen los productos. Es decir, el surtido de una farmacia independiente es muy pequeño comparado con lo que tiene una cadena grande. Sin importar qué es lo que pase, la oportunidad está ahí. Más allá de por normas, estamos perdiendo dinero todos los días por gestión. O sea, por lo que nosotros hacemos. En eso sí, toda la razón, Gustavo. Respecto a la norma, la considero completamente innecesaria, completamente desfasada, y que también viene con tiempo limitado. En 5 años esa norma, la gente, es como si no existiera, la gente ni caso le va a hacer. Pero sí, pero por el otro lado, sí, hay un tema de gestión. O sea, estás dejando todos los días dinero sobre la mesa por ineficiencias. Entonces, bueno, básicamente es eso. Claro que sí. Don Fabio, precisamente quisiera que volviéramos al tema técnico, porque pues nos han hablado, es que revivieron la ley de las distancias, pero eso todavía no es una realidad. Mi interpretación de la sentencia de la Corte no es que no revive la ley de distancias, lo que exhorta o lo que invita es al Ministerio de Salud es a que reglamento técnico y sanitario para la apertura de nuevas droguerías. Eso es lo que yo entiendo, pero lo que están diciendo los que promovieron esta ley es que revivieron la ley de las distancias. ¿Cuál es la verdadera verdad? Ayúdenos, don Fabio, a entenderlo, por favor. La verdad, Carlos, nosotros, esos cargos son muy políticos, ¿sabes? Y son felices con los eufemismos. Son de una cosa increíble. Aquí hay varias cosas. Mira lo inteligente. La Corte le dice al ministerio, regúlele, y el ministerio dice, espere, yo le voy a votar semejante problema tan grande a las sesionales. Y dice el borrador, dice, serán las sesionales y las autoridades locales las que establezcan las condiciones de apertura y traslado. Imagínate el problema en un país que tiene 1.200 municipios, porque cada municipio va a interpretar a su manera
el término de cobertura. Uno. Dos. Hay razones que la Corte ya había conceptuado y que son propios de nuestros modelos económicos. Primero, si tú pones distancia a la farmacia, tendrás que ponérsela a la ferretería, a la panadería, a todo el mundo, porque estamos en un mercado de libre comercio. Y la base de nuestra economía es el libre comercio. Segundo, si afecto el libre comercio, afecto el emprendimiento, afecto la inversión extranjera, afecto la empleabilidad. Porque ¿cómo así? Un país que necesita generar empleo, forma regentes de farmacia, forma técnicos en farmacia, forma químicos farmacéuticos y los bota a un mercado limitado. Entonces, si no hay sino, no sé, si no hay sino 20.000 farmacias y solamente hay 60.000 trabajos, ¿para qué formo más gente? Eso tiene una cantidad de implicaciones, el acceso a la salud, el acceso a la oportunidad, el acceso a la calidad de servicio, él mismo decía, el acceso al surtido. Entonces la droguería de barrio no me sirve porque no hay más surtido, la otra me queda quién sabe a cuántos kilómetros. O sea, hay una cantidad de elementos que están en eso. La Corte, la verdad, lo que hizo el ministerio fue decir, el problema no me quedo con ese lío tan grande, porque voy a tener problemas con los inversionistas, voy a tener problemas con los gremios, voy a tener problemas con las academias, con todo el mundo. Ahora el chicharrón está el trompo en la uña, que decimos en Colombia, está puesto en las autoridades locales. Tú eres muy amigo de las autoridades locales, pero yo digo una cosa, no han sido capaces de ponerse de acuerdo para tener un listado unificado de visitas, un anexo técnico que nos sirva a todos. No han sido capaces de ponerse de acuerdo para eso. No, todavía. Y sé que lo que voy a decir molesta, pero además porque soy director técnico, allá me clavarán. Todavía me hacen las visitas con papel. Farmatízate tiene un sistema que me permite hacer una auditoría desde cualquier lugar. Y todavía llega alguien y son tres. El uno redacta, el otro redacta una cosa y luego yo firmo 14 hojas. No han sido capaces de ponerse de acuerdo para eso. No tenemos bases de datos de pacientes, no tenemos una historia clínica unificada donde la farmacia participe. Imagínate, va a poner de acuerdo a 1.200 municipios a ver cuál es la distancia que va a haber. En conclusión, demagogia, lo digo con todas las letras, demagogia del sector empresarial prometiendo lo que vienen prometiendo hace años y creen que lo están haciendo bien, defender al droguista de un mercado que se desglobalizó. Cuando esto era paternalista antes de la apertura económica, recuerda que no había cadenas en Colombia. Y eso era un negocio muy cerrado. La demora fue que pudiera, es más, Colombia demoró muchísimos años en que llegaran los chilenos, muchísimos años que llegaran. Es más, los primeros que llegaron fueron los venezolanos y más corriendo al problema político que a querer invertir, porque Colombia no era llamativo. Aquí estuvo Farmacias Bienestar, que los conozco personalmente. En Cúcuta no le funcionó porque el modelo no es farmacia, el modelo es mercado abierto de productos y con una competencia con la tienda, la señora que vende jugos en las esquinas y todo, pues es un mercado muy complejo. Pero en conclusión, Carlos, a eso, la norma no dijo nada, ni siquiera utiliza el término distancia. Correcto. Entonces, eso todavía es un limbo jurídico. Yo le estaba preguntando a varios conocidos en diferentes secretarías y dice, mire, en la charla que vamos a tener, no permitan que nos hagan esa pregunta y cuando se las hacen, dice, mire, eso pregúnteselo directamente al ministerio porque no hay una regulación. Tras bambalinas lo que me han dicho es, eso es una papa caliente, eso es un problema, o sea, no sabemos ni cómo regularlo, ojalá no nos toque a nosotros todavía tener que hacer esa función, que lo haga curaduría, que lo haga otra entidad de la alcaldía del municipio, o sea, todavía hay un limbo ahí, o sea, que eso no pueden decir. ¿Qué es lo que yo entiendo de la norma? Es que, oiga, si cada 6 meses tengo que estar enviando, las secretarías de salud y los municipios tienen que estar enviando el listado de droguerías que se aperturan cada 6 meses para luego que el ministerio revise si son óptimas o no, pasa un año y medio y en un año y medio me dicen, oiga, no, su droguería no puede estar ahí, entonces perdí tiempo, perdí dinero, mis sueños se fueron al traste y ahí entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahí hay un Carlos, problema que nadie quiere encargarse de eso. Carlos, hay una palabra en el documento borrador, dice que es para incentivar.
Yo no puedo incentivar colocando distancias. El mismo documento dice que eso se tiene que hacer para incentivar. Entonces, si coloco distancia, no hay incentivo. Es simple. Ok, bueno, creo que mi percepción es que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo de que es una ley que realmente no se requiere, que está generando, al contrario, es unas barreras de crecimiento para el mismo sector de droguistas independientes y que seguramente si el objetivo de los que están impulsando esta normativa es que es proteger a sus asociados, al final lo que va a hacer es que le va a dar más poder al que ya tiene poder, porque pues ahora, sí, su droguería vale más, pero tranquilo, yo se la compro y entonces ahora pues blindo mi espacio, mi sector y en unos años, en 4 o 5 años, seguramente vamos a ver una aglomeración de poder mucho más amplio con respecto a las grandes cadenas y la droguería independiente, pues, decreciendo porque no puede aumentar más puntos de venta. O sea, ya el empresario que ya despertó y dijo, oiga, ya no puedo tener una droguería zombie, como dice Elvis, al contrario, ya quiero crecer, ya ahora le va a costar más porque ahora tiene una ley de distanciamiento físico que lo está limitando a ese crecimiento. Entonces, la pregunta que sigue aquí ya para ir finalizando, mis queridos amigos, es, ¿qué camino tomar? Yo les voy a plantear un camino, a mí aprendí a imaginar el futuro para luego empezar a implementarlo, a crearlo con tecnología. Para mí es que la solución no está en volver al pasado, es básicamente fortalecer a un canal independiente con herramientas modernas que le permita competir sin depender de protecciones artificiales. Uno, digitalización y gestión de datos. Ya sabemos todos aquí que un droguista, y lo mencionaba Elvis, llega un cliente de paciente crónico, base de datos, pero cuando vemos un droguista no tiene un CRM, no tiene un sistema pues, que le permita almacenar esa base de datos, es más, ni siquiera los tiene en el WhatsApp para por lo menos crear algo básico de comunicación con ellos. Entonces, tener esa base de datos para tomar decisiones inteligentes. Dos, esto nos abre una oportunidad tremenda de hacer lo que hacen en España y en otros países, que es crear esos grupos de compra, esos clubes farmacéuticos donde nos reunimos realmente farmacéuticos, droguistas, donde vamos a generar unas dinámicas comerciales que nos favorezca a todos, y no solamente comerciales, sino de capacitación, de profesionalización, etcétera. Tercero, aquí se requiere es educación basándonos en la tecnología, educación como la que ofrece Elvis, como la que ofrece Don Fabio, como la que ofrece Gustavo y otros entes también de educación superior, porque no podemos seguir pensando en el droguista todavía como se llama, en que es una persona que tiene quinto de primaria, seguir entregando todavía credenciales de expendedor de drogas a gente que pues no tenía una formación técnica, y ahí lo digo con todo el amor, no es que esté mal, pero es que cuando yo le cuento a Elvis, mira, es que una persona que tiene quinto de primaria puede atender una farmacia, me dice, ¿cómo? Yo le cuento, tengo amigos de España, el invitado español que tuvimos le conté eso y me decía, hostias, tío, pero ¿qué pasa acá en Colombia? Entonces queda uno como, o sea, da hasta vergüenza, y al final, si se profesionaliza a todo el personal de droguerías, pues vamos a tener un sistema de salud más competitivo, más rentable para todos, porque es que la academia, ustedes lo saben, nos abren una visión al mundo mucho más amplia, y pues no, ya no solamente es de estar detrás del mostrador y echémonos la bendición a ver qué va a pasar, sino al contrario, eso me lleva a crear otras estrategias. Y por último, y publicidad política pagada, pues plataformas como Farmatízate que demuestran que es posible mejorar la rentabilidad, sostenibilidad con tecnología, colaboración y visión. Esa es como mi propuesta de que independientemente esté la ley de distancias o no, realmente es algo que yo no controlo. Lo que yo controlo, como decía Elvis, es lo que está adentro, es cómo yo gerencio mi farmacia y cómo al final yo aprendo a rodearme de mejores personas que me complementen, como en este caso, esto es un mastermind muy poderoso, lo que tenemos aquí en este momento, y cómo creo esas sinergias colaborativas para poder llevar mi empresa a otro nivel. Esa es mi visión, quisiera escucharla de ustedes, también que le dejen un mensaje esperanzador y le den unos tips muy poderosos a las personas que nos están viendo y que nos verán después. Bueno, yo que estoy, te voy a contar una cosa. Yo creo que mm, hace 30 años, la farmacia, la droguería en Colombia, se basaba, era en la relación enfermo-producto. Esa era la única relación. Y yo esperaba, porque yo vengo de esa época, a que lloviera porque nos va a haber gripe. Yo esperaba que entraran a estudiar los chinos al colegio porque voy a vender purgantes. Y era una relación curiosa, ¿no? Me duele la garganta, entonces usted necesita un antibiótico, pero como el antibiótico le va a producir algo, entonces usted necesita un multivitamínico, y como el multivitamínico usted necesita una defensa, entonces le voy a dar esto. Y al final las personas se llevaban una cantidad de cosas, ¿sí o no? Ese era como el gancho de la farmacia. Pero de esto habla mucho Gustavo. Hoy día la gente busca una experiencia.
la experiencia de bienestar. Y esa experiencia ya no tiene valor. Gracias a la tecnología vivimos más, pero vivir más implica tener mejor bienestar. Yo insisto mucho, y esto lo digo mucho en mis clases, ojo con el término calidad de vida como percepción en momento de vida, porque es la única manera de entender el nuevo negocio. Yo no puedo seguir esperando que la gente venga con gripa cuando las tiendas naturistas no tienen ni horarios tan extendidos, están dentro de centros comerciales y están vendiendo experiencia. Y la gente entra a la tienda naturista a buscar aquello que la droguería no encontró, que la farmacia no encontró. Y es una palabra que ellos juegan mucho tiempo con eso y que es cierta, bienestar. El tema creo que hay que póngale la normatividad, Elvis lo dijo, esa vaina se cae por muchísimas razones técnicas y jurídicas, pero se cae por costumbre. Y es que siempre que alguien me ofrezca una mejor experiencia, pues yo voy a ir ahí. Existe el corazoncito, sí, yo voy siempre donde mi vecino, porque es que hay un elemento que tiene la farmacia que no tiene, creo, ningún otro establecimiento, y es esa relación paciente-farmacéutico de amistad, de cercanía, de apoyo. Uno termina siendo el consejero del barrio, uno termina siendo el psicólogo, el compadre, el de todo. Esa relación no la quita nadie. Y como no la quita nadie, colócale tú lo que quieras. Conozco personas que se atraviesan una ciudad completa para buscar el señor que tiene la mejor mano para inyectar, porque me inyectaba cuando yo era niño. Y tiene toda la distancia, pero aún así va hasta allá. Entonces el tema está más en por qué no replanteamos lo que tenemos, por qué no nos enfrentamos a las nuevas realidades, y yo que insisto tanto con el cambio generacional, porque yo lo estoy viviendo, porque estoy en proceso de retiro y porque mis hijos que deben continuar con esto. Hombre, enfoquémonos mejor en qué nos da las oportunidades, la tecnología, para dedicarle más tiempo al usuario. Lo dije en una charla antier, que yo dije, la inteligencia artificial me dice, cuando vaya a tomar ibuprofeno, vaya donde el médico o el farmacéutico. Y voy a la farmacia de la esquina y el señor no se preocupó, ¿para qué necesito yo ibuprofeno? O sea, estamos contracorriente cuando seguimos creyendo que nosotros somos solamente un mostrador y un espacio físico. Bueno, no sé si Gustavo o Elvis. Sí, señor. Fabio, antes de retirarse, me deja alguna cosita de ese imperio, que yo con mucho gusto lo administro por acá. Carlos, aunque no me hiciste la pregunta, me la voy a autorrealizar. Vos me preguntabas en el chat, Gustavo, si usted tuviera la oportunidad de asesorar al Ministerio de Salud o los entes que regulan a las farmacias, ¿usted qué les diría? Entonces voy a redondearla de acuerdo a este cierre que vos me estás diciendo. Yo no exigiría una ley de distancias, yo exigiría una ley de calidad. ¿Y qué es una ley de calidad? Que hayan las competencias en las habilidades blandas y duras de las personas que trabajan al interior de una farmacia. Que las personas que están al interior de una farmacia sí o sí estén completamente formadas en todo lo que tiene que ver con la parte técnica, académica, social y emocional. Porque vuelvo a lo mismo, estamos tratando es con vidas, estamos tratando con pacientes, estamos tratando prácticamente con un ser humano. Entonces yo le diría a ese ente, y se lo digo hoy a muchas farmacias, farmacia que no cumpla con unos requisitos mínimos para hacer farmacia, que la cierren. Que la cierren porque es que yo tuve un papá de 93 años que murió polimedicado. Porque es que estamos en un país como Colombia, donde la gente no tiene dinero para una consulta médica, y los que hemos trabajado al interior de una farmacia lo sabemos. El médico del barrio es usted. ¿Y cómo usted, siendo el médico del barrio, juega con la salud de su gente cuando ni siquiera se está leyendo el David de un producto? Cuando prácticamente no está sacando 10 minutos del tiempo para conocer un poquito de cómo funciona el cerebro, la psicología, qué es un dolor, qué es una prostaglandina, qué es un sistema renina-angiotensina-aldosterona. A ver, entonces yo estoy de acuerdo en que no cumpla la norma de la ley de la calidad, que lo cierren,
porque es que yo tengo 3 hijas y el día de mañana alguna de mis hijas va a ir a una farmacia y posiblemente un farmacéutico, no le llamaría farmacéutica, farmacéutica es el preparado, un vendedor sin preparación no va a tener en cuenta la titulación, no va a tener en cuenta una interacción medicamentosa, no va a tener en cuenta una interacción y me mata a mi hija. Entonces, si se exige que nosotros nos estemos capacitando y formando. Y por último, haría lo que hacen en Chile muchas empresas. Mire, en Chile las empresas pagan sus impuestos, pero parte de los impuestos se los devuelve el gobierno en plata para capacitación y formación, y tiene que ser obligatorio que se capaciten y se formen. Tiene que ser obligatorio que contraten universidades, escuelas de formación, la Escuela Latinoamericana de Farmacia, a Elvis, al Club del Droguista Farmacista, del que sea, pero están obligados a reinvertir esos dineros en capacitación y formación. Y aquí lo que hacemos es la fiesta de fin de año con aguardiente, marrano y pare contar. Entonces tenemos que tratar al máximo de lograr que la farmacia se vuelva competente. Y aquí la invitación para que también se haga desde los mayoristas, minoristas, cajas, cadenas, cooperativas, y que con los laboratorios farmacéuticos, que vengo de allá, que somos los beneficiados también, pues haya esa cooperación, esa alianza, en que logremos todos los días 2 palabras importantes: elevar el seniority de la persona que trabaja en la farmacia, y que tengamos indudablemente una persona profesional, una persona que sepa qué es lo que tiene que hacer. Cuando hagamos eso, ahí vamos a tener la ley más bonita de todas, la ley de la calidad, la ley de la excelencia y la ley de un buen servicio. Y con eso, todos vamos a vender. Y finalmente, me puse a pensar en lo que Fabio dijo. No todas las farmacias pueden estar en la misma parte, pero el gobierno también tiene que hacer una sectorización de cuáles son esos lugares donde no hay una farmacia y montar una allá, apoyar a esa farmacia y hacerla mixta, que sea una farmacia con venta al público, pero también sea una farmacia de despacho institucional para que le permita subsistir. Y así, si estamos hablando de que esa persona que está en ese pueblito, en esa aldea, en ese corregimiento, no tenga que ir 2 días a reclamar un medicamento porque de pronto no alcanzó a llegar, se murió en el camino. Fabio, gracias por este espacio. Elvis, muchas gracias. Y Carlos, pues para vos, hombre, todos los honores, los placeres y los aplausos, porque seguís haciendo de estos espacios algo completamente filantrópico, porque estás apoyando a que crezcamos todos, y para que las personas que se conectan, las cuales felicito, están aumentando su seniority. Mire, hasta ahí llegamos. 34,000 droguerías en Colombia, promedio de 3 empleados. Estoy hablando de casi 130,000 puestos de trabajo y hay conectadas 300 personas. Las 300 los felicito. Si los pudiera coger a picos y abrazos a todos, se los doy. ¿El resto qué? ¿El resto qué? El resto está alcanzando frascos y jugando con la vida de muchos. Gracias, he dicho. Perfecto, muchas gracias, mi querido Gustavo. Y bueno, mi querido Elvis, entonces cuéntanos tu versión final, por favor. Sí, Carlos, solamente 2 cosas. Primero, respecto del gobierno, y por otro lado, un consejo para los emprendedores. Primero, desde el punto de vista del gobierno, es que el libre mercado no funciona no funciona por el capital, como normalmente se piensa. El libre mercado funciona por la libertad. Y mientras restringamos la libertad de decidir, estamos causando distorsiones que terminan afectando a quienes queremos beneficiar. Actualmente los emprendedores farmacéuticos ya están abriendo donde ellos ven la oportunidad. O sea, iba a decir, en ese momento, los emprendedores pues están con su carro, con la bicicleta o caminando, buscando sitios donde no hay farmacias, establecimientos para que ellos abran las suyas sin necesidad de la norma. O sea, ahorita ya están buscando, ¿y dónde no hay una farmacia para que yo pueda montar la mía? O sea, eso ya ocurre, ya ocurre. Si es que hay un problema de abastecimiento en algunos sectores de la comunidad, ahí entra lo que es el rol subsidiario del Estado, que es el Estado el que
o promueve políticas para la apertura en ese, que no son políticas coercitivas, sino son de beneficios. Oye, te doy incentivos para que podamos hacer llegar estas medicinas, estos medicamentos a esta población que las necesita. Entonces, por un lado va por ahí, no tenemos que restringir la libertad de los seres humanos. Y por otro lado, para los emprendedores farmacéuticos, para los amigos droguistas, independientemente de lo que pase, independientemente de la norma, tenemos que ser competitivos, porque si no somos competitivos, esta es solo una circunstancia, van a venir otras, porque el entorno está cambiando todos los días, hay tendencias que cambian, tendencias que se ajustan. Entonces, si es que no desarrollas tu competitividad, pues vas a ser un ave de paso en este negocio. Y todos los que abrimos un establecimiento farmacéutico, lo abrimos con un sueño. Y el sueño es, oye, voy a hacerlo crecer. O sea, ese es el sueño. Pero acá confundimos mucho engordar con crecer. Pensamos que debemos engordar, que quiere decir tener más ventas sin tener estructuras, sin tener estrategias, sin tener procesos, sin ser competitivos, y a la larga eso nos va a hacer daño. Como lo dije hace rato y con eso cierro, estamos dejando todos los días dinero sobre la mesa porque no somos competitivos y estamos haciendo que nuestra competencia se lleve, como decía el libro, ¿no? Se está llevando nuestro queso. Un abrazo, Carlos, Fabio, Gustavo, queridos amigos, muchísimas gracias por la bendición de haber estado con ustedes el día de hoy. Amén. Bueno, yo para finalizar quiero, pues primero a ustedes, gracias de corazón a Fabio, a Gustavo, a Elvis. De verdad, hoy nos han regalado no solamente su conocimiento, su experiencia, sino también una visión crítica y valiente, porque hablar de esos temas, así como lo estamos haciendo, no es fácil, sobre el presente y futuro de las droguerías independientes en Colombia. Ese tipo de conversaciones realmente creo yo que son las que necesitamos para construir un sector más fuerte, más competitivo, más justo para todos. Gracias por hacer parte de este diálogo que siembra transformación. Y pues a todos los que están conectados en este momento, a toda nuestra audiencia, a todos los afiliados a Farmatízate y a los que van a ser afiliados a Farmatízate también, gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión, en este último momento que tuvimos en este conversatorio, que al final no se trata de criticar a quienes la están promoviendo, sino al contrario, es generarte un pensamiento crítico. Hoy nos vamos seguramente con más preguntas que respuestas, y eso está bien, porque cuestionar el modelo actual es el primer paso para evolucionar. Si nosotros queremos realmente un futuro en donde las droguerías independientes no solo sobrevivan, sino que empiecen a liderar, necesitamos unirnos, prepararnos, adoptar tecnología, fortalecer nuestra propuesta de valor y sobre todo defender con inteligencia lo que hemos construido. Así que nos vemos en el camino de transformación. Gracias por creer en este sector y ser parte activa de su evolución. Muchas gracias a los tres panelistas y ojalá se nos cumpla el sueño de estar en un espacio público abierto con muchos más droguistas entregando todo este conocimiento y valor. Dios los bendiga y gracias por su generosidad. Un fuerte abrazo para ustedes. Bien, bien. Bueno, seguimos.